buenos días. Un honor, un placer estar en este lugar, en Ecuador. Es la primera vez que estoy. Mi formación es filosófica, aunque con la salvedad de que es dentro de la hermenéutica. En algún tiempo la hermenéutica formaba parte muy íntegramente de la comunicación. Olvidemos un poco ese pasado, pero vale la pena decir que el dios Hermes, a quien debemos el nombre, es el dios de los mensajes. De ahí se desprende el verbo griego hermeneuo. He combinado algunas actividades de antropología y de hermenéutica durante mi actividad, y para esta ocasión la idea es poder exponer acerca de metáfora y solidaridad como territorialidad, teniendo presente algunos autores que mencionaré a continuación y un objetivo específico. El objetivo es relacionar el concepto de metáfora, solidaridad social y barroco americano, a partir de autores, la mayoría de ellos de nuestro continente, como Mauricio Bellot, Jorge Luis Borges, Richard Rorty, Echeverría y Báttimo. Creo que son suficientemente conocidos como para presentarlos. Creo que en todo caso merezco que ellos me presenten como para sentirme un poco más cómodo. Bueno, se suponía que estaba mostrando imágenes, ahí están. Ahora sí. Bueno, los autores son entonces Mauricio Bellot de España, de México, Jorge Luis Borges de Argentina, Richard Rorty de Estados Unidos, Bolívar Echeverría de Ecuador y Gianni Báttimo de Turín. Vamos a hablar inicialmente sobre el barroco americano. A partir de todos estos autores, quiero decir, son gente a la que leo y sigo con muchísimo placer. Y creo que voy a comenzar por este autor argentino, que es Jorge Luis Borges, que sostiene que a diferencia de este contraste o este debate general que hay entre lo equívoco y lo análogo, entre lo esencial y lo particular, que la experiencia es lo que nos reúne a todos los hombres. Él sostiene que hay ciertas experiencias a las que podríamos denominar experiencias que nos traducen, hablando en términos hermenéuticos, como la de matar, la de morir, la experiencia del coito, dice Borges en Barton Tertius, que nos hacen a nosotros en esa situación las mismas personas
como si actuáramos de la misma forma. Acompaño esto con la idea de Bolívar Echeverría sobre etos barrocos. Estoy sentado en un lugar que es muy merecedor de los máximos halagos para Bolívar Echeverría, pero solo lo que quisiera hacer es distinguir algunas ideas de Bolívar, con las cuales coincido, por supuesto, o a las cuales me permite coincidir este autor. Y él habla de un barroco americano al que llama etos barroco, como una forma de supervivencia que tuvo la población indígena frente al exterminio del siglo XVI. Este etos barroco continúa y es el modo de enfrentar de un modo, podríamos decir, él lo dice cualitativo, yo lo transformaría de un modo hermenéutico, de un modo comprensivo. Y cuando digo comprensión, digo abrazo, ¿no? Comprender es abrazar, abrazando el mundo, a pesar de estas dificultades que vivimos en América desde sus comienzos. ¿Por qué aparece aquí la anunciación de Frangélico? Estamos hablando del 480, del Renacimiento. Solamente para hacer una comparación entre lo que sería el Renacimiento, época en que se llegaba a América desde Europa, al menos en los términos formales, con el modo en que nuestros americanos representaron la obra de la Anunciación, en este caso Luis Riaño. Y aquí aparece algo para destacar y que conforma parte del etos barroco, ¿no? Esos como abrigo, esos como costumbre, esos como una forma de vivir abrigada, oikos políticamente. Y aparece algo que quiero mostrarles, ¿sí? Que si siguen el cursor lo van a notar, entre otras cosas, la aparición de animales. Luis Riaño pertenece a la escuela cusqueña. Solamente esto, habría mucho para hablar, pero estos animales fueron los que de alguna manera muestran cómo la cosmología americana estaba organizada de otra manera, desorganizada probablemente para quienes por primera vez venían desde un mundo vertical, monoteísta. Y rescato al virrey Toledo, que se asombra y manda a borrar. Esto es muy constante en las autoridades que cumplían la función de subrogar a los reyes en nuestro continente.
tratando de mantener este espíritu en donde no podía ser tan sencillo que los animales o el resto de los seres vivos compartieran con Dios o con la religión cristiana. Un lugar como la iglesia, en el caso, ¿no?, anterior visto. Por supuesto que esto nos conduce a lo híbrido. Bueno, también un autor muy conocido, Barbero se refiere a Martín Barbero se refiere a la obra de Canclini, indicando que lo híbrido no conduce a la síntesis, ¿no?, en esta idea de entrar y salir de la modernidad. Yo, sin embargo, y aquí me atrevo a dar una opinión particular, local, me da la impresión de que en estos momentos no podemos estar tan de acuerdo. No los invito a ustedes a que lo estén, al menos me da la impresión de que no puedo estar tan de acuerdo con la anterior idea de Barbero en este momento, tal vez en su momento lo estuvo, y mi desacuerdo es precisamente una forma de respetar a Barbero, ¿no? Creo que Latinoamérica es constitutiva de su propia ontología. Y cuando hablamos de ontología en filosofía, estamos diciendo que Latinoamérica es sostén, es, como dicen nuestros griegos, hipokeimenos, es algo que está sosteniéndose, que se vale por sí. A pesar de que el purismo ya no existe culturalmente, y cuando digo el purismo justamente me refiero a esto, a que la hibridez es como la suposición de que algunos fragmentos se sincretizan o se sintetizan. Por supuesto que entiendo que hay una diferencia entre sincretizar y sintetizar, pero creo que estos fragmentos no son tesis y antítesis como para sintetizarlo, sino que en algún momento producen o generan o se genera una nueva forma de hablar, de ser y de, como decíamos hace un rato, sostenerse, de ser sujeto latinoamericano. Le abro las puertas a Mauricio Bellot. Mauricio Bellot es un filósofo mexicano, hartamente conocido, especialista en el razonamiento analógico, de formación tomista, jesuita, pero muy influenciado por Peirce, a quien le reconoce una suerte de despertar en este modelo de lo que él conoce, llama e incluso defiende, que es la hermenéutica analógica. Por otro lado, creo que hay coincidencias con algunos
anglosajones referidos a la metáfora, como es el caso de Richard Rorty y de Donald Davidson, toda gente conocida para nosotros, o de alguna manera bastante mencionada, ¿no?, acerca de que la metáfora implica semejanza, implica analogía, pero sobre todo es una forma esperanzada. Desde el punto de vista no sé cómo vamos con el tiempo, estamos bien. Bueno, mientras estemos bien, podemos seguir esperanzados entonces en que algo que Bellot, al que habíamos mencionado antes, reconoce de Peirce, es la aducción, que es un tipo de razonamiento que ya había sido mencionado por Aristóteles en los Analíticos. Es el tipo de razonamiento, como se suele decir, que genera nuevas ideas, pero es el tipo de razonamiento que genera ideas esperanzadas, ideas que podemos defender o que estamos obligados a defender. De ahí se ha tomado un epistemólogo muy conocido como Karl Popper para aplicar su teoría de la refutación. La aducción no es una deducción, es como decir, si llueve, agradecemos a los dioses. Llueve, por lo tanto agradecemos a los dioses. Eso es una deducción. Pero si decimos, si llueve, agradecemos a los dioses, luego experimentamos que hay una escena de agradecimiento a los dioses. Eso no quiere decir que haya llovido. Sin embargo, la hipótesis podría ser: ha llovido, y tenemos que defenderla. Tenemos que estar esperanzados, tenemos que sostener la creencia, puesto que, vuelvo a decir, lo lógico hubiera sido que lloviera como experiencia, entonces agradecemos a los dioses. Sin embargo, tenemos la experiencia o la percepción de que estamos agradeciendo a los dioses. Por lo tanto, nuestra esperanza es que haya llovido, y buscaremos y seguiremos buscando todo lo posible que haya llovido. Seguimos con la aducción. La aducción, si bien, digamos, tiene una suerte de origen en Aristóteles, no una suerte, sino un origen real en los analíticos aristotélicos. Creo que es aquí siguiendo a Bellot, creo que es el tipo de razonamiento latinoamericano. Hay un razonamiento regional, hay un razonamiento epocal, continental, pues, ¿por qué no pensar que la abducción, ¿sí?, es ese tipo de razonamiento? Y en realidad es muy difícil razonar de otra manera. Es decir, es muy raro que razonemos de manera inductiva o de manera deductiva, menos deductiva. Es decir, es muy difícil conversar, dialogar, si no es a través, ¿sí?, de razonamientos aductivos. El tipo de razonamiento que también defendió mucho
Humberto Eco, el de la sospecha, ¿sí? El de la esperanza. El de los investigadores, los policías, ¿sí? El tipo de razonamiento que introdujo Edgar Allan Poe, con su inspector Dupin. ¿Qué hay de cercano entre la abducción y la analogía? Hay una cercanía demasiado grande. Es decir, no estamos... En la analogía más bien se hace hincapié no en inducción, deducción, sino en univocismo, equivocismo, ¿sí? Es decir, no llegar tan extremistas a que todo signifique y vaya cambiando de significado y la metáfora reine en el mundo. Es un poco lo que algunos destacan del neobarroco posmoderno, esta suerte de gran estetización de lo real. Ni tampoco univocismo. El modelo del univocismo sería el neopositivismo. Pero en América creo que ese intercambio se hizo de manera analógica y aductiva. Entre analogía y aducción hay una cercanía, creo que una relación lógico-semiótica muy interesante de seguir, pero que nos permite, cuando digo Latinoamérica, entrar en el mundo de la fantasía, de la imaginación, sin preguntarnos si estamos saliéndonos de la certeza o de la verdad. Paso a Rorty. Él habla de pequeñas mutaciones, esas pequeñas mutaciones de las que nos hablan Rorty en un texto muy famoso que es Contingencia, Ironía y Solidaridad. Son pequeños cambios porque no se trata de argumentar mejor, sino de generar nuevas argumentaciones, y esto es lo creativo. Es decir, apelar a la abducción, a la inesperada analogía, a la metáfora, y no a mejorar la argumentación. Es decir, a disfrutar la conversación, incorporando metáforas, cuando digo metáforas podríamos decir que la retórica sea una parte fundamental de nuestro razonamiento. Así lo es, pero creo que es lo que nos lleva a la convivencia, en especial en Latinoamérica. Esa convivencia, aquí quería recordar al contrapunto de Fernando Ortiz, que, digamos, creo que siempre navega por nuestros pensamientos, como sabemos, y si alguien aún no lo ha escuchado,
Ortiz es un pensador antropólogo de los años 40, cubano, que escribió de una manera muy retórica el contrapunto entre el tabaco y el azúcar en Cuba, la forma de explotación, la forma de producción del tabaco cubano y del azúcar, que no era cubana, que era asiática, y la forma en que ambas producciones, al convivir, generaron lo que él llamó por primera vez, y esto se lo debemos a un latinoamericano, el concepto de transculturación. El concepto de transculturación le pertenece a un cubano, a Fernando Ortiz. En un texto que, si ustedes lo leen, es muy corto, y muchos lo han leído, pero para aquellos que no sé de qué editorial es, pero porque hasta podría ser una suerte de promoción de su lectura. El prólogo del texto de Ortiz está hecho por Malinowski, Brolinau Malinowski, ¿sí? El primer antropólogo de campo, ¿sí? El que nos enseñó a hacer trabajos de campo, el que nos habló de observación participante, reconoció en ese prólogo que era mucho más acertado hablar de transculturación que de aculturación. Es decir, en todo intercambio, ayer se habló bastante de este tema, no quiero abundar ni aburrir, aunque probablemente ya lo estoy haciendo, pero transculturación es algo que ocurre cuando un contacto cultural, como es el caso de la cultura del tabaco y la cultura del azúcar, se encuentran, modifican a esas culturas y a su vez modifican, diríamos de una manera borgiana, de forma infinita. Se van produciendo modificaciones constantes entre ambas culturas. Y creo que la transculturación podría ser una forma importante, se habla mucho de ella, aunque eso es un modelo, un caso importante en Ortiz, de ver cómo la transculturalidad está muy cercana en nuestros casos de Latinoamérica. A veces las metáforas están ante los ojos, y esto es algo que el alessandrino Umberto Eco menciona, ¿no? Cuando habla de un poiento pragma perono omation, es decir, que las metáforas ponen las cosas ante los ojos, y cuando las cosas están ante los ojos es precisamente cuando, como en la carta robada de Allan Poe, nos cuesta percibirlas, pero nos llevan al esfuerzo de percibirlas. ¿Vamos bien? Borges, bueno, un escritor al cual creo que le debemos mucho, al que, sin embargo, digamos, muchos hemos discutido por el hecho de considerarse un inglés nacido en el exilio, entre otras cosas.
ha escrito en el sur. La palabra sur es sub, ¿no? Es por debajo. Borges ha escrito en un cuento llamado El Sur acerca de un hombre, Johannes Dallmann, un europeo que en su descendencia tiene un nieto llamado Juan Dallmann, que elige en un cuento muy corto, este cuento El Sur, morir en una pelea de cuchillo. Tal vez de modo brutal, sin saber manejar el cuchillo, dice Borges. Pero él dice que prefiere morir de esa manera. Tuvo que elegir, y esto es un poco lo que tenemos en Latinoamérica. Aprendemos de Europa y desaprendemos de Europa. O aprendemos, me cuesta mucho llamarlo occidental, aprender de Occidente. No sé si hay alguna diferencia entre Occidente y nuestra convivencia. Es decir, no puedo menos que sentirme occidental frente a una computadora. No puedo menos que sentirme descendiente de cristianos. Discutiendo y debatiendo acerca de un Señor al que se eligió, al menos en la literatura bíblica, en un lugar específico del planeta. El hecho de seguir discutiendo sobre ese tema nos hace de alguna manera culturalmente cristianos. Paso a una obra de arte para hablar de transparencia. Esta es una obra de 2014. Cuando hablaba de computadora, podríamos hablar también de la famosa selfie, de la famosa obra de Lindbach, una pintora de óleo de Los Ángeles, cuyo título para este óleo sobre telas es Puzzi o Pozzi. Si ustedes ven bien o no, les cuento que detrás de esta señorita que se está sacando una foto, como muchos habremos sacado alguna selfie frente al espejo, la palabra Puzzi quiere decir, no sé qué quiere decir porque refiere al vacío, pero evidentemente hace alusión a la feminidad. También transparencia. Puse vacío, gato con pelos, feminidad. Hace alusión a la transparencia de nuestra intimidad. Eso lo vemos en las redes sociales, no es el caso. Pero nuestra intimidad necesitamos hacerla pública. Pienso, argumento de modo inductivo o abductivo, tal vez, que sería importante defender que nuestra condición
latinoamericana trata de mostrar que somos transparentes en nuestra intimidad, tal cual decía Bolívar Echeverría, que vaya a saber si conoció a las selfies, con todo el respeto lo digo. En ethos barroco consiste precisamente en eso, ¿sí? En priorizar nuestro valor de uso de lo íntimo. En mostrar también la notable tolerancia que hemos tenido durante tanto tiempo. En algo que algún compañero que está, entiendo que presente, ha hablado, me asombró mucho cuando dijo respeto hace unos días. El respeto que hemos tenido, a pesar de haber pasado en nuestra historia por un origen difícil, por el hecho de no ser cristianos o por el hecho de carecer de algo, de ser vistos de una manera transparente, nos ha obligado a ser tolerantes, a tolerar lo intolerable, suele decir Kymlicka, también lo suele decir Rorty. Otro cuento de Borges en el Martín Fierro hace justamente, no lo voy a expandir demasiado, pero en el cuento El fin, Borges se refiere a Martín Fierro, que es un poema, podríamos decir, épico de la Argentina. En El fin, Borges escribe la historia de Martín Fierro que muere en un desafío a cuchillo, pero el Martín Fierro es ya un personaje fantástico o un personaje ficticio de José Hernández. Para darles una idea general, es como si Aquiles muriera al enfrentar a Héctor, ¿no? Es como si el destino de un héroe se volviera poco digno en el hecho de morir en algo, en lo que él no debe hacer. Y eso es un poco lo que ha pasado con algunas de nuestras generaciones. Podríamos decir que nuestra épica no es heroica como la épica griega, pero probablemente sea solidaria, probablemente sea ornamental como lo es el barroco americano, decorativa, pero también teniendo en cuenta la idea de que la decoración se vuelve en algún momento una decoración perfecta. Cuando el ornamento reemplaza al monumento, esta es una idea de Gianni Vattimo, más que reemplaza, desplaza, ¿sí? O más que desplaza, interesa el ornamento barroco, ¿sí? Cuando comienza a dar vueltas sobre sí mismo, es porque el fin se acerca y porque
el fin se hace infinito, así lo dice conocido pensador Deleuze, cuando en un escrito también conocido, el pliegue, Le Pli, nos indica que esta suerte de constante deriva, de constante autorreferencia, ¿no? Pero una autorreferencia de alguien que no es el personaje central. Nos lleva constantemente a discutirnos, nos lleva constantemente a preguntarnos por nosotros. Estamos llegando al fin de la conferencia, así que pido unos minutos más de tolerancia. Esta es una obra yo soy de la Patagonia, vivo en Patagonia, de un autor patagónico. En Patagonia el viento es una de las fuerzas de los acontecimientos, o es un gran acontecimiento constante con el que hay que convivir. Es un Dios también, ¿no? Y esta es una fotografía de un amigo al que le gusta tomar estas fotos y trabajar con cámaras estenopeicas, que no tiene nombre, pero que hace un muy primer plano sobre las bolsitas con las que envolvemos productos de supermercado y que recorren los campos desérticos de la Patagonia hasta engancharse en alguna púa, en algún alambrado de púa. No estamos viendo nada más que eso, aunque podríamos pensar que la imagen nos convoca a algo fantástico. Como nos ha convocado lo fantástico desde siempre. En el escrito, más que escrito, en el discurso de Gabriel García Márquez en el 82, cuando recibe su premio Nobel, García Márquez habla de la soledad de América Latina y se refiere al escritor florentino que acompañaba a Magallanes en su viaje con la intención de dar la vuelta al mundo, vuelta que terminó cumplida por Sebastián Elcano. Pigafetta era como su periodista, su cronista, podríamos decir. Y García Márquez dice, en este momento, ¿sí?, estamos en el siglo XVI, cuando Pigafetta pasa por América, sobre todo la parte de América del Sur. En ese momento nacía el realismo fantástico. Dice que había visto Pigafetta al costear, ¿no?,
al caminar por el borde desde su barco de América, cerdos con el ombligo en el lomo, pájaros sin patas, alcatraces con picos de cuchara, un animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello. Esta descripción, que no pertenece a ninguna enciclopedia fantástica, hoy sabemos que un cerdo con el ombligo en el lomo puede llegar a ser una ballena, que un pájaro con una suerte de cuchara en el pico puede ser un pelícano, que al engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, lo llamamos guanaco. Este exceso de nuestra forma de hablar, de nuestra literatura, esta extremada tolerancia hacia la violencia, hacia el mal, puede llevar a una indiferencia, sin embargo, nos llevó a lo solidario. Vuelvo entonces al texto de Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad. Hemos respetado la agresión. Hemos incrementado nuestra sensibilidad a los detalles particulares del dolor. Patimo dice que el arte está superado en una estetización general de la existencia. Eso lo dijo en 1986, lo escribió en el final de la modernidad. Creo que nos compete como latinoamericanos seguir esta idea, pero a la vez sostener que lo fantástico, lo aductivo, lo metafórico nos constituye, que no somos fragmentos de una vidriera que se ha roto y que tratamos de sintetizar.